Ya, señores y señoritas. Entonces, vamos a recordar, ¿cierto?, que la semana pasada ya empezamos a trabajar la guía de agosto con el concepto de equilibrio. Trabajamos con ecuaciones con balanza, ¿cierto?, con equilibrio en balanza. Hicimos algunos cálculos sencillos que tenían que ver con balanzas en desequilibrio y balanzas en equilibrio. Y quedamos hasta aquí, trabajamos esa parte. Entonces ahora, tranquilo Juan Pablo, donde hubiese estado estaba bien, no se preocupe. Uno es dueño de sus tiempos en ese sentido. Entonces, Profesor, dígame. le mandé fotos terminadas de la tarea, pero no me la responde. No, pues yo respondo a las dudas generalmente. Ah, ya. De hecho, tengo todos sus correos, que dice tarea, tarea, otra tarea, una última tarea, así, como varios. Tiene la tarea de todo menos el mensaje que le mandé al profe hace tiempo. No, pero parece que se había equivocado de correo, pues recuerda que lo revisamos en la pantalla. Sí. Hoy lo peor que también me pasó con otra profesora. ¿Ve? Ya. Ya no Entonces, confío en Google. vamos entonces a partir con esta idea, ¿cierto? ¿Todos ven bien o no? ¿Sí? ¿Se ve bien la guía? Okay. Yo supongo que cuando Profe, hablando no veo la guía. el tamaño No de la está No se pantalla, ve. No ¿no está se ve? compartiendo. ¿En Sí, serio? profesor, no está compartiendo. Ah, se dejó compartir. De ahí sí. Ahí sí. No lo puedo creer que los dos profesores que no tocaron hoy día le pasó lo mismo. Bah. Entonces, ¿ahora sí se ve bien? Sí. Ya. Sí. Oye, ¿y si yo agrando la guía, se agranda en sus pantallas o no? Sí. 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 Maravilloso. Son cosas que uno no sabe. Ya. Entonces, vamos a partir con la idea de ecuación. Como ya se ha trabajado en algunos colegios de los niveles anteriores que ustedes tuvieron, no en todos, porque hay muchos estudiantes que me dijeron la semana pasada que no, o no recordaban el concepto de ecuación o no sabían el concepto de ecuación. Entonces vamos a partir, y la idea de esta guía, recordándolo, ¿cierto?, es que quienes no tengan nociones de ecuaciones, quienes no tengan como conocimientos anteriores, o quienes se les haya olvidado, tengan un material que sea completo para que puedan ir trabajando eso. Maravilloso. ¿Eh? Eso es importante igual. Ya. Entonces, dice aquí, ¿cierto? Como definición. Oh, ¿qué hice? Me equivoqué. ¿A dónde estamos? Aquí. Ecuación. Entonces, como definición, ¿cierto? Una ecuación es una igualdad que posee a lo menos un valor desconocido llamado incógnita. Eso es lo que dice nuestra guía y lo vamos a asociar a lo de la semana pasada. ¿Ya? Nadie es malo. Quizás tiene mala memoria, pero no hay personas malas para la matemática, repito. ¿Ya? Todos ocupamos matemáticas. Si fuésemos malos para matemáticas no podríamos ir a comprar, no podríamos hacer nada. No se preocupe, Agustina, bienvenida. Así que hay hartas cosas que requieren de matemática sencilla que si nosotros no fuésemos capaces de hacer, no podríamos estar bien en nuestra vida como cotidiana. Lo que ocurre en el colegio es que le enseñamos una manera de aprender la matemática, que es la manera formal, pero existen muchas formas de aprenderla en base a lo que usted hace diariamente. El tema está en que nosotros los profesores y las profesoras de matemática no siempre relacionamos lo que ustedes hacen en su vida cotidiana con lo que nosotros enseñamos en la escuela. Entonces, la idea es poder acercarnos a ese tipo de situaciones. Bueno, ya esto tiene que ver, como hablábamos la semana pasada, con el concepto de equilibrio. Una igualdad, ¿cierto? Es cuando una balanza está en equilibrio
Entonces, las ecuaciones tienen asociado a lo menos un valor desconocido, llamado incógnita. Entonces, generalmente, en matemática, la incógnita es representada por una letra del abecedario. Nosotros conocemos como letra, ¿cierto? Y algo común, la X, ¿sí? Pero puede ser cualquier letra, se puede ocupar cualquier letra, ¿ya? Entonces, resolver una ecuación implica, o que lo que significa resolver una ecuación, es encontrar el valor de la incógnita para que la igualdad que está planteada se cumpla, ¿ya? O sea, como tenemos una balanza, esa balanza va a estar en equilibrio, pero va a haber un término faltante. Y ese término, que es la incógnita, cuando nosotros encontramos el valor numérico de esa incógnita, lo que hacemos es encontrar el número que equilibra la balanza. Eso es en realidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo se resuelve? Porque ya sabemos que el objetivo de una ecuación, ¿cierto?, es encontrar el valor de la incógnita, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, para poder resolver una ecuación, se utilizan las operaciones matemáticas que conocemos y hay algunas propiedades que cumplen las igualdades que son relevantes o importantes de que ustedes tengan que saber también, ¿no? Bueno, también una ecuación se resuelve cuando la incógnita está en un lado de la igualdad y al otro lado encontramos su valor numérico. Esto es entonces importante, ¿cierto? Vamos a señalar que la ecuación se resuelve cuando se iguala la incógnita con un valor numérico. Es decir, aislamos la incógnita. El concepto de aislamiento o aislación definido, ¿cierto? Dice, dejar algo solo y separado de otras cosas. Eso significa aislar, ¿ya? Entonces, como definición, agregando el vocabulario, ¿cierto?, a lo que hemos hecho anteriormente. Entonces, aparte de las 4 operaciones que ustedes conocen como suma, resta, multiplicación y división, vamos a ocupar... ¿Se escucha muy cortado, Damar? ¿Me escuchan bien? Escucha bien, profe, yo escuché a una niña gritando. Es tu internet, profe. Pero no sé. No, o sea, aparte de mi internet, si es mi hija la que está gritando. Sí, no es el internet de Israel, se escucha bien. ¿Ya? Sí se escucha bien, profe. Así que, ya, yo creo que escucharon clarito a mi hija gritar. Sí, era la Margarita. Sí, efectivamente era la Margarita. Pero como pueden notar, tiene un pulmón más o menos potente. Tiene un buen registro. Ya, continuamos entonces. Como les decía, ¿cierto? Las propiedades de la igualdad son, además de las operaciones matemáticas, los que nos van a permitir poder resolver una ecuación. Entonces, voy a señalar algunas propiedades. En la guía están expresadas, entonces es importante que ahora, que las voy a explicar, pongan atención para que se entiendan, porque de repente parecen como muy obvias, así como que el profe, ¿cómo escribe eso? Pero es necesario que tengan claro que estas propiedades sí existen. Ya, hoy no sé qué es lo que ocurre, Emilia. ¿Nadie me escucha? Profe, yo lo estoy escuchando clarito. Qué raro. Yo igual. Yo igual lo escucho clarito. Profe, yo lo escucho clarito y es que tengo Yo BTR. igual. ¿Me escucha igual, señor Mota? Sí, profesor. Ah, ya. Ya, pucha. Escucha todo. Damar, Emilia, lo que pueden hacer es salir de la reunión un segundo, ¿cierto? Y de ahí volver. Agustina, lo mismo, las personas que estén escuchando mal, para probar qué es lo que ocurre, porque si a alguno se le escucha bien y a otro se le escucha mal, no tiene que ver con mi internet, quizás tiene que ver con el de ustedes. Profe, yo no lo puedo creer que no se me esté cortando, siendo que yo tengo BTR. Uy, yo también, si yo cada vez que empiezo la clase cruzo los dedos para que salga de corrido. Ya. Yo rezo y digo amén. Ahí se están uniendo, ya vamos a probar a ver si es que ahora funciona mejor.
¿Ya? Ya, entonces, voy a retomar, ¿cierto? Para poder explicar esto. Dice, propiedad de identidad. La voy a explicar. Ah, ahora no me ve. ¿Ve que es su internet? Chuta. A ver, espérense. Y si me salgo yo, es que si me salgo yo, No, dejo de grabar. Israel, no es tu internet, Israel, te ves bien y se escucha súper bien. Debe Qué ser el alivio. internet de los chiquillos. Yo Ya. también creo eso porque yo también lo veo bien. Bueno, la recomendación es que si es que al salirse de la reunión y volver a entrar no funciona, lo que pueden hacer quizás es por el uso de datos del teléfono, es reiniciar el teléfono. ¿Ya? Si reinician el teléfono, lo apagan, lo vuelven a prender, los paquetes de datos que trae el teléfono se reinician. ¿Ya? Sí, la pantalla está en negro. ¿Cómo? ¿Ahora está en negro la pantalla? ¡Oh, qué onda! No, ahora recién se cambió. No, ahí está bien, está bien. ¿Ahora está la guía? Sí, Ya, ya, genial. Y sí debe ser internet o otro. Ya. Entonces, veamos entonces la propiedad de identidad. La explicación o de qué se trata es que cualquier objeto matemático es igual a sí mismo. ¿Ya? Eso parece obvio, pero si yo tengo un elemento A, va a ser igual a sí mismo, y el menos 2, ¿cierto? Es igual al menos 2, así como el 3 es igual al 3, y el 1 es igual a 1, y el 0 es igual al 0. Cualquier objeto es igual a sí mismo. Esa es la primera propiedad. La propiedad simétrica quiere decir que si un objeto es igual a otro, entonces el segundo objeto es igual al primero. Así, yo tengo aquí el ejemplo. Si X es igual a Y, siempre y cuando Y sea igual a X. Eso es todo. Así es como un viceversa. Uh-huh. Esa es la propiedad de simetría de la igualdad. La transitividad es que si yo tengo tres objetos y se cumplen las siguientes equivalencias, miren, tengo un primer objeto que es igual a X igual a Y, además Y es igual a Z, entonces necesariamente X es igual a Z. O sea, si yo tengo que un elemento es igual a 2 y el segundo elemento es igual al tercero, el primero y el tercero son iguales. Voy a colocar un ejemplo igual para que se entienda. Miren. Aunque no sé si no se entiende, pero yo tengo que... profe, no entendí. Ya, ahora lo explico, mire. 8. ¿Puedes subir un poquito, porfa? ¿Cómo? ¿Puedes subir un poquito la imagen? Ya, Gracias. de nada. Mire, voy a explicar esto, Francisca. Tengo que 8 es igual a 6 más 2, ¿cierto? Ya. Además, yo tengo que 6 más 2 es igual a 7 más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? No entendí. Mire, usted sabe que 8 es igual a 6 más 2. Sí, sí. Ya. 6 más 2 es igual a 7 más 1 o no? O sea, me da el mismo resultado, sí, pero Ya, son equivalentes, ¿cierto? sí. Entonces, 8 es igual a 7 más 1. No entendí. Mire, tengo dos equivalencias. Aquí Ya. tengo que 8 es igual a 6 más 2. Este es el primer elemento, es como la X. ¿Ya? El 6 más 2 es como la Y. Aquí tengo la primera equivalencia. Yo sé Ahora que 8 es entendí. igual a 6. ¿Sí? Ahora entendí que lo leí ahí en la entendí. Ah, ya, perfecto. Había faltado leerlo. Ya, entonces de eso se trata la transitividad. ¿Ya? Si yo tengo que un elemento X es igual a uno, a otro, y el segundo que yo tengo es igual a un tercero, entonces por consecuencia, el primero y el tercero tienen que ser iguales.
Y esta propiedad es la propiedad cancelativa. Es súper importante en las ecuaciones porque nos va a permitir ahorrar un poco de tiempo en los procesos que tenemos. ¿Ya? Para no escribir tanto en las ecuaciones y simplificarlas un poco, esta propiedad también es importante. Dice que si en ambos lados de una igualdad se encuentra un elemento realizando una operación matemática, ¿ya? Podemos cancelar dicho elemento a ambos lados y mantener la igualdad. ¿Qué quiere decir eso? Aquí yo tengo un ejemplo, miren. Tengo que a más b menos 3 es igual a 2c menos 3. ¿Ya? Tengo una equivalencia, como en las balanzas, da lo mismo. Entonces, es lo mismo que hicimos la semana pasada al sacar una naranja al lado izquierdo de la balanza y sacar una naranja al lado derecho. ¿Ya? Aquí, lo que yo estoy diciendo es que si esto que está acá en el primer nivel es equivalente entre sí, entonces si yo saco 3 al lado izquierdo, saco 3 al lado derecho y se va a mantener la equivalencia que yo estoy estableciendo. ¿Ya? En este mismo ejemplo, miren, pongan atención. Si yo tengo que 5 es igual a 2 más 3. ¿Sí? Entonces, si yo a ambos lados, quito 2, ¿cierto? Que va a ser como sacar ese 2 que está a la derecha. Ahí a ambos lados quité 2, entonces me va a quedar que 3 es igual a 3. Yo podría hacerlo automáticamente, ¿cierto? Yo podría, en vez de escribir esto, cancelarlo nomás. Pero cuando yo tengo expresamente esto, o sea, yo lo veo, que hay un número con una operación a ambos lados de la igualdad, ese número se puede cancelar a ambos lados de la igualdad. ¿Ya? Profe, no entendí. Mire, Esa no la puedo entender. ¿cómo? Este sí que no lo Yo puede lo puedo entender. entender, esta no. Ya, ponga atención, mire. Tengo una equivalencia. Eso que está ahí es como que estuviera a ambos lados de la balanza. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, si yo quito 3 al lado derecho, no va a estar aquí abajo, ¿cierto? Se va. Ya. Al lado izquierdo también quito esos 3. Se va. Y se va a mantener la misma equivalencia. Ok. Eso es lo mismo que hicimos acá con la naranja. Aquí, perdón que retroceda así, pero recuerden lo que hicimos la semana pasada. Aquí teníamos al lado izquierdo 3 naranjas y al lado derecho teníamos una. Es porque los quito. Al tiro lo explico, Emilia, mire. Y lo que hicimos la semana pasada fue sacar una naranja al lado izquierdo y sacar una naranja al lado derecho. Y se mantuvo el equilibrio, ¿cierto? Los quito porque la idea es poder ir aislando la incógnita. Para que la incógnita quede aislada, quede sola en una ecuación, hay que ir resolviendo matemáticamente y operando y eliminando cosas hasta llegar al resultado final. Mientras más cosas tenga la ecuación, menos posibilidades de resolverla tengo. Entonces, como el procedimiento para poder resolver ecuaciones tiene que ver con igualar la incógnita con un número, o sea, me tiene que quedar por un lado la incógnita y por otro lado un número. Y ahí se acaba. ¿Ya? Entonces, para yo poder hacer eso, primero tengo que ir resolviendo a ambos lados de la igualdad cosas que me convengan para poder ir reduciéndola. Y una vez que la reduzco lo suficiente, voy a quedar con el valor de la incógnita igual a un número. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda mejor todo lo que estoy explicando aquí. ¿Ya? Profe, ¿le digo algo? Dígame. No entendí. ¿Cuál de todas las propiedades es la más complicada? ¿La cancelativa
¿O no entiende nada de lo que estoy explicando? Nada. Ah, complicado que no entienda nada. ¿Cómo no va a entender nada? No sé, yo estoy. Yo ya Fíjate que me entendí. cuesta carita. Ya, mire, voy a hacer un repaso por las 4 explicaciones, ¿ya? Pero Ya, póngame atención, escúcheme clarito, mire. ¿A qué bueno. número es igual el 1? Al menos uno. No, pues no son iguales, pues, son distintos. Ah, entonces al uno, pues. Al 1, es al único número que es igual, ¿cierto? Entonces, la primera propiedad habla de eso, dice eso, que un número o una letra es igual a sí misma. Es como un efecto espejo. Esa es la primera. La segunda dice esto. Yo tengo que 1 más 2 es igual a 3. Entonces yo puedo decir que 3 es igual a 1 más 2. Eso. Se da vuelta. La transitividad está aquí. Si yo tengo dos equivalencias, los extremos de la equivalencia son iguales. Eso y eso, oh, perdón, van a ser iguales. Tengo que 8 es igual a 6 más 2 y que 6 más 2 es igual a 7 más 1. Entonces, por consecuencia, 8 también va a ser igual a 7 más 1. Son equivalencias. Y la propiedad cancelativa prefiero explicarla en un ejemplo, ¿ya? Para que se entienda mucho mejor. Denme un tiempito para poder explicarlo con el ejemplo. A ver. Aquí tengo un ejemplo. Miren, pongan atención. Ya, esto lo voy a hacer paso a paso. ¿Ya? Entonces, de ahí vamos a hacer esta actividad. ¿Ya? La voy a explicar de ahí para que la podamos hacer al menos algunas cosas. Pero vamos a resolver esto paso a paso. Dice, en este ejemplo, lo que yo tengo acá es un enunciado, ¿cierto? Que dice, el doble de un número, fíjense que aquí tengo al lado izquierdo de la igualdad, tengo una incógnita. Y dice que el doble de esa incógnita, aumentada en 3, me da 15. Eso es lo que yo estoy buscando, un número. Entonces, lo que yo tengo que buscar es un número que multiplicado por 2 y sumado con 3 me dé ese resultado. Eso es lo que busco. Entonces, en el lado izquierdo de mi balanza tengo esto y en el lado derecho de mi balanza tengo 15 unidades. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer, como algo conveniente, esto que está aquí, S más 3, voy a tratar de que aparezca acá, no por matemagia, sino que acomodando este 15 de esta manera. Miren, dicen, podemos escribir el 15 como 12 más 3. ¿Para qué hago eso? Para tener la misma operación matemática a ambos lados de la igualdad. Yo tengo un número aquí que yo no conozco, ¿cierto? Le sumo 3. Entonces, en vez de tener 15, voy a escribir 12 más 3. Y si se fijan, tengo el más 3 a este lado, al izquierdo, y tengo el mismo al lado derecho. Entonces, lo que yo voy a hacer es aplicar la propiedad cancelativa y eliminar esto y eliminar eso. Voy a sacar 3 del lado izquierdo y voy a sacar 3 del lado derecho. Ahí apliqué la propiedad cancelativa. Ahí yo estoy viendo que a ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Tengo la misma operación matemática, entonces lo que yo voy a hacer es eliminarlo a ambos lados y voy a mantener
el equilibrio en esta ecuación. Luego, si se fijan, tengo... Profe, Dígame. la de la cancelación sería entonces como reducción de una ecuación. Exactamente. Es una propiedad que me permite ir reduciéndola. Por eso los quito. Cuando la Emilia me pregunta por qué los quito, es porque de esto inicial yo quedo aquí al quitarlo. Entonces se achica la ecuación. Entonces ahora tengo lo siguiente, miren. El 12 que está aquí, ¿cierto? Lo voy a escribir de la misma manera que está acá. 2 multiplicado por un número. Entonces lo voy a escribir así. Yo sé que 2 multiplicado por 6 es 12. Entonces voy a hacer Profe, lo mismo que está tengo aquí. una pura Ajá. duda. Dígame. ¿Qué se hace con los 3? Es mi única duda. Los quité, pues. Saqué 3 del lado O izquierdo sea de la que ya balanza. después el 3 ya no se volvería a ver. No, pues, no. Ah, ok. Ahora quedó claro. ¿Ya? Entonces, ahora voy a hacer lo mismo, fíjense. Voy a tener 2 multiplicado por un número es igual a 2 multiplicado por 6. Entonces, como está el 2 y la multiplicación en la ecuación a ambos lados, entonces voy a aplicar la propiedad cancelativa y voy a eliminar este 2 con su multiplicación al lado derecho y lo voy a eliminar al lado izquierdo. Entonces obtengo el resultado 6. Tengo que mi incógnita vale 6. ¿Qué quiere decir esto? Dice, este resultado quiere decir que 6 es el valor numérico de la incógnita. Es decir, que si reemplazamos este número en la ecuación, va a quedar así. Miren, lo voy a leer. Fíjense aquí, yo tengo el doble de la incógnita aumentada en 3, me da 15. Entonces, si yo cambio esto, porque aquí está escrito, el doble de un número aumentado en 3 resulta 15. Como yo ya encontré cuánto vale el número, vale 6, entonces yo lo voy a reemplazar aquí. El doble de, y ese un número, aquí lo reemplazo por 6. Dice, el doble de 6 aumentado en 3 da como resultado 15. Entonces vamos a comprobar si eso es cierto. Si yo reemplazo el 6 aquí en la incógnita, vamos a ver qué resultado me da. Entonces aquí, ¿cierto? 2 multiplicado por 6 me da 12. Y 12 más 3 me da 15. Entonces efectivamente, si yo reemplazo el 6 aquí, este equilibrio se va a cumplir. ¿Eso es porque está sufriendo o porque está aprendiendo ecuaciones? Profe, sería entonces como dos formas de llegar al 15. Exactamente. Yo por un lado tengo 15, ¿cierto? Al lado derecho del resultado, pero aquí tengo la manera de construir el 15 a partir de una incógnita. Ok. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, como pueden ver, estoy aplicando algunas de las propiedades que les mencioné recién. Entonces, ahora, lo que yo quiero que hagamos es esta actividad. Esto, si logramos hacer esto, el resolver ecuaciones va a ser mucho más simple. Veamos esto, mire, descomponer un número en base a una estructura dada en una ecuación. El título suena complicado, pero en estricto rigor lo que yo estoy pretendiendo es que podamos leer las ecuaciones de buena forma. Mire, entonces, lo voy a leer para que se entienda cuál es la idea de esto, ¿ya? Porque este es un preámbulo, una previa a las ecuaciones. Entonces, si logramos hacer esto, las ecuaciones se van a entender mucho mejor. Miren, y les va a permitir resolver ecuaciones más rápido en realidad. Entonces, yo tengo aquí
la ecuación tengo 2 multiplicado por x es igual a 10. Aquí tengo una igualdad, ¿sí? En el lado izquierdo tengo el 2 multiplicado por un número y en el lado derecho tenemos el 10. Parece sencillo saber, ¿cierto?, de que el número 10 se puede expresar de la forma 2 por x. O sea, el 10 yo lo puedo escribir como 2 multiplicado por un número. Ese sería 2 multiplicado por 5. ¿Sí? ¿Eso se entiende lo que estoy haciendo, no? Reescribir el 10. Sí. Ya, entonces lo que Sí. yo estoy haciendo es reescribir el 10 de esta forma, como en la multiplicación de 2 por un número. ¿Ya? Entonces, si yo reemplazo o reescribo esto, me va a quedar 2 por un número que yo no conozco, va a ser igual a 2 por 5. Y ahí si aplicamos la propiedad cancelativa, me va a quedar que el número que yo desconozco es el 5. Entonces puedo resolver la ecuación rápidamente. Así. ¿Ya? Otro ejemplo. Miren. Tengo esta ecuación. 6 veces un número, 6 veces un número, le voy a quitar 2 y me va a dar 22. Entonces yo voy a buscar cómo escribir el 22 de esta manera. 6 multiplicado por un número menos 2 me tiene que dar eso. Entonces yo empiezo a probar, miren. Yo hago 6 por 1 me da 6, menos 2 no me sirve, me dan 4. 6 por 2 me da 12, menos 2 me da 10. 6 por 3 me da 18, menos 2 me da 16. 6 por 4 me da 24. Y si a esos 24 yo les quito 2, me da 22. O sea, el 22 yo lo puedo escribir como 6 por 4 menos 2. 6 por 4, 24, menos 2, 22. Entonces, lo reescribo. Eso de ahí. Entonces aquí, miren. Voy a aplicar la propiedad cancelativa en esto y en esto. Si quito esos dos, ¿cierto? Y después voy a quitar con la misma propiedad 6 por el número. Cállate, ya sé, cállate. Y voy a quitar eso. Entonces me queda solamente que x es igual a 4. Entonces eso es lo que estoy haciendo, en realidad. Cuando yo resuelvo ecuaciones, busco la manera de escribir los números de una manera que sea conveniente. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es la actividad que está propuesta aquí. ¿Se entiende lo que expliqué o no? Ya voy de allá. Queda poquito. Queda poquito, queda poquito. Solo quiero saber si lo que estoy explicando de la reescritura se está entendiendo. Por favor. Yo entendí. Ya, tengo una. Ya. Tengo 3. Vamos, al menos. Gracias. Tengo una duda, Dígame. profe. Ajá. El 4, 6 por 4, ¿por qué? ¿Por qué está el 4? ¿Después se reemplazó el 4? Tengo el 4 que está aquí. Sí, este 4. Mire, lo que yo hice, esta es la ecuación. Esta es la ecuación inicial. Esa. Sí, sí, la anoté aquí ¿Ya? en mi pizarra. Entonces, lo que yo empecé fue a probar cómo podía escribir el 22 de otra manera. Sí, Y el 22 yo lo puedo escribir como 6 por 4, que es 24, menos 2. ya voy Entonces, siguiendo. entonces lo que yo hice, cuando ya encuentro la manera de reescribirlo, lo reemplazo aquí. Y tengo la misma estructura a ambos lados de la ecuación. Entonces se me hace más sencillo poder ir eliminando los términos que cumplan con la misma operación matemática. ¿Ya? ¿Se entiende eso?
Veamos otro ejemplo, miren. Veamos un ejemplo para ver cómo lo podemos escribir. Tengo el 23, lo quiero escribir de esta forma. Entonces, vamos a buscar 3 multiplicado por cuánto me puede dar cerca de esto. Yo podría hacerlo de esta manera. Yo lo voy a escribir al tiro, ¿ya? Pero yo quiero que se entienda que se puede empezar a probar. Como 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5. Y yo sé que si yo hago 3 por 7, que me da 21, y le agrego 2, voy a tener 23. Entonces, ahí tengo reescrito el 23 de esta forma. ¿Eso qué me va a permitir? Si yo entiendo cómo se hace esto, si yo lo puedo hacer, me va a permitir después, cuando yo veo una ecuación, como las que están más adelante en esta guía, ¿cierto? El poder ir resolviendo la ecuación mucho más rápidamente, porque voy a poder empezar a hacer una inspección mucho más detallada de lo que estoy como tratando de resolver. Entonces, por eso en la guía se plantea esta actividad como antes de resolver las ecuaciones, ¿ya? Esa es la idea, que ustedes puedan reescribir estos números de esa forma. ¿Ya? Así es que yo les voy a dejar aquí este ejemplo, ¿ya? Para que puedan de mejor manera ir resolviendo todo esto. Yo creo que la clase de hoy queda hasta aquí, ¿ya? Para ver cómo podemos ir evolucionando dentro de esta semana. Les comento que mi intención es que la próxima semana tengamos una primera revisión de esta guía, que recordemos que es muy larga, entonces que podamos revisar hasta la actividad de la página, ¿esta página cuál es? La 7, hasta la actividad 4. Esa es mi intención, que podamos revisar hasta la actividad 4, si es que pueden avanzar en esta semana. Entonces, para que puedan presentar dudas de estas primeras 4 actividades de la guía. ¿Ya? Este material, recuerden que está en el Classroom, y ahora sí o sí voy a subir la clase. Apenas me la pueda descargar, la subo hoy. ¿Ya? Así que van a quedar la clase de la semana pasada y la clase de esta semana en el canal de YouTube, que no tiene tantos seguidores, pero que es una plataforma útil. ¿Ya? Así es que, a menos que tengan alguna otra duda, yo, por mi parte, termino con la explicación del día de hoy. Gracias, Juan. Claramente el Juan tiene algo que hacer, así que... El canal de YouTube es este. Se lo dejo ahí nuevamente. Yo pensé que Juan Pablo ya, hasta que el Seba lo iba a pegar aquí. Profe, ¿cuál es su canal de YouTube? Ahí está, el mismo canal de la semana pasada, recuérdenlo. Chao, profe. Cuídense, cuídense. ¿Mañana hay clase? No, no creo. Chao, profe. Sí, para Sí, yo también. Chao, chao, cuídense. Voy a detener la grabación ya. Yo no vivo.